Hola, hoy vamos a ver el concepto de mol. Muy bien, vamos a trabajar con moles, vamos a ver primero el concepto teórico y después hacemos ejercicio. Fijaros, ¿qué es un mol? Bueno, pues un mol simplemente es una unidad de medida, ¿de acuerdo? Cuando vamos a la frutería y compramos 5 kilos de patata, estamos utilizando una unidad de medida, en este caso estamos utilizando el kilogramo. Pues exactamente igual, los químicos se han inventado una unidad de medida para trabajar con los átomos y con la molécula, que es el mol, ¿vale? Es la unidad de medida que se utiliza en el sistema internacional. Bueno, y podéis preguntar, bueno, ¿pero qué es un mol? Bueno, vamos a verlo teóricamente, que a lo mejor nos resulta un poquito complicado, pero seguro que lo entendéis. Fijaros, un mol es una cantidad de sustancia. Simplemente, quedaros con eso. Un mol es una cantidad de sustancia. Es la cantidad de sustancia que hay en 12 gramos del carbono 12. Esa es la definición teórica. ¿Vale? Nos quedamos con eso. Fijaros, un mol es una cantidad de sustancia, es una cantidad de partículas fija. Bueno, ¿y cuál es esa cantidad de partículas que es el mol? Pues esa cantidad de partículas fija es igual a un número que se llama el número de Avogadro. Y es una cantidad fija que es 6,02 por 10 a la 23. Esta es la definición teórica. Seguro muchos de vosotros y vosotras todavía no se han enterado de lo que es el mol, pero ahora mismo lo vais a entender. O sea, Juanmi, que si un mol es una cantidad de partículas y yo te pido, por ejemplo, un mol de manzanas, ¿cuántas manzanas son? Pues un mol de cualquier cosa, en este caso un mol de manzanas, es un número fijo de partículas, que es igual al número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. O sea, que un mol de manzanas son 6,022 por 10 a la 23 manzanas. Fijaros que esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 23 ceros. O sea, que no sé yo si habrá en el mundo un mol de manzana. Tendríamos que tener 6,022 por 10 a la 23 manzanas. Imaginaros el pedazo de numeraco que tenemos. Pues eso es un mol, una cantidad fija de partículas que coincide con el número de Avogadro. Si pidiéramos un mol de bolígrafo, me tendrían que traer 6,022 por 10 a la 23 bolígrafos. Y si pidieras para desayunar un mol de bocadillo de chorizo, pues necesitaríamos 6,022 por 10 a la 23 bocadillos de chorizo. Pero fijaros, esto todo es para que lo entendáis. Nosotros vamos a trabajar ¿con qué? Con átomos y con moléculas. Si pedimos un mol de átomos de hierro, ¿de acuerdo? ¿Cuántos átomos de hierro me tendrían que traer? Pues me tendrían que traer 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y aquí ocurre una cosa curiosa. Un mol de manzana, pues no podría traerlo porque serían muchísimas y serían demasiado grandes. Pero un mol de átomos de hierro, como hablamos de partículas muy pequeñas, a lo mejor me caben en la palma de una mano. ¿De acuerdo? Fijaros, nosotros vamos a trabajar con átomos de hierro, con átomos o con moléculas. Un mol de moléculas de agua son ¿cuántas? Pues 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿De acuerdo? O sea, que un mol es una cantidad de sustancia, una cantidad de partículas que es igual siempre al número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Que hablamos de átomo, átomo. Que hablamos de molécula, molécula. Que hablamos de manzana, manzana. Bueno, nos queda un tercer puntito de lo que viene ahí, que os lo voy a contar. Y fijaros, todo esto es la teoría, la introducción que nos va a servir para hacer los ejercicios que después cuando lo vamos a entender bien. Bueno, la tercera cosa importante que tenemos que saber de teoría es que la masa de un mol, la masa molar, coincide con la masa molecular.
¿vale? Y se mide en gramos mol. O sea, ¿qué me estás diciendo, Juanmi? Pues que si yo tengo un mol de hierro, ¿vale? La masa de un mol de hierro coincide con la masa molecular, en este caso la masa atómica del hierro, y en este caso, si tengo un mol de agua, la masa, lo que pesa ese mol, coincide con su masa, en este caso molecular. Bueno, esta es la definición teórica. Todo esto nos sirve un poco para situarnos. Vamos a ver ahora los ejercicios y ahora en los ejercicios os enteráis perfectamente ya de todo, qué es lo que nos van a preguntar los exámenes y es lo que nos van a pedir, ¿vale? Venga, vamos a ver los ejercicios después de esta introducción teórica y ya nos aclaramos totalmente. Muy bien, hemos visto la definición teórica de mol y ahora vamos a empezar a realizar ejercicios. Vamos a ver qué aplicación tiene esto. Como siempre, vamos a aterrizar en ejercicio y vamos a verlo. Fijaos, tengo aquí tres ejemplos. Tengo un mol de neón, de átomos de neón, un mol de moléculas de oxígeno y un mol de moléculas de agua. Aquí he colocado una fórmula que vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar con ella. Pero bueno, quiero reforzar lo que hemos visto. Un mol de neón, ¿qué es lo que es? Pues es un número, una cantidad fija de partículas. Un mol de neón contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de neón. ¿De acuerdo? Un mol contiene un número de Avogadro de átomos, en este caso de neón. Y como os dije antes, un mol de neón pesa su masa, la masa de un mol de átomos de neón es su masa, en este caso, atómica. Si miramos en la tabla periódica el neón, su masa atómica es 20. Por lo que un mol de neón tiene todos estos átomos y su masa es de 20 gramos mol, ¿vale? De 20 gramos mol, lo poníamos en gramos mol. Pues esta regla fija es lo que tenemos que tener en la cabeza, es lo que tenemos que entender, que un mol es una cantidad de átomos o de moléculas y que un mol pesa su masa atómica o su masa molecular. Fijaros, si en vez de hablar de átomos habláramos de moléculas, pues exactamente igual. Un mol de moléculas de oxígeno, ¿cuántas moléculas son? Pues son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Y al tanto, ¿cuál es el peso de un mol de moléculas de oxígeno? Pues la masa molecular del oxígeno. Sabéis que para calcular la masa molecular del oxígeno tenemos que sumar cada una de las masas atómicas que nos encontramos. El oxígeno tiene masa atómica 16, por lo que en el caso del O2, como tenemos dos átomos de oxígeno, la masa molecular será 16 más 16, porque tenemos dos átomos de oxígeno. Por lo que la masa molecular del oxígeno es 32 gramos mol. Un mol de oxígeno contiene el número de Avogadro de moléculas y pesa la masa molecular, 32 gramos mol. Del mismo modo podríamos hacer el último ejemplo, ¿vale? Fijaros que siempre es igual, pero esto es lo que tenemos que tener en la cabeza para aprender y resolver los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Un mol de moléculas de agua son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Y cuánto pesa un mol de agua? Pues pesa el peso molecular del agua. Y el peso molecular del agua, la masa molecular del agua, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1. Como tengo 2, sería 1 más 1, más la masa atómica del oxígeno, que en este caso es 16. Por lo que un mol de agua contiene esta molécula y su peso es de 16 más 1, 18 gramos mol. Esta es la regla general que tenemos que tener y que tenemos que entender para saber y para trabajar con moles. Fijaros, esta regla me va a poder permitir, a partir de los moles, sacar el número de átomos o de moléculas que hay. Y a partir de los moles, saber el número de gramos que tengo. Es como si fuera una regla de 3 donde puedo relacionar moles con átomos
o átomos con gramos, o moléculas con gramos. Y esto me permite realizar ejercicios con reacciones químicas. Esta regla de aquí, que podríamos utilizarla en plan factores de conversión y en regla, que la vamos a utilizar, se puede condensar en esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula me permite obtener el número de moles de cualquier sustancia. Simplemente, el número de moles es igual a la masa de la sustancia que yo tenga partido de su peso o de su masa molecular. Simplemente para calcular el número de moles de una sustancia tengo que dividir los gramos de esa sustancia entre la masa molecular de la sustancia con la que estoy trabajando. Bueno, en este segundo vídeo simplemente quería reforzar lo que hemos visto. Conocer esto, lo que es un mol, el número de partículas que tiene y lo que pesa un mol. Y presentaros la fórmula con la que vamos a trabajar. Moles igual a gramos partidos de la masa molecular. Bueno, está resultando un poquitín más largo, pero yo creo que va quedando claro. Y ahora vemos los ejercicios en donde definitivamente nos va a quedar claro del todo. Bueno, pues venga, vamos a ver los ejercicios, los moles, ya por fin. Vamos allá, venga, adelante.